Este sábado se registraron 2.895 nuevos casos de COVID-19. Es una cifra alta que no se había dado en los últimos días en medio de un proceso de vacunación que está avanzando, sobre todo en el caso de la vacunación de refuerzo. Vamos a conversar del tema. Tenemos a esta hora el contacto con el director del Instituto Milenio de Inmunoterapia, Alexis Kalergis. Muchas gracias por esta comunicación, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. Muchas gracias por la entrevista. Saludos a la audiencia que nos escucha. Sí, estamos interesados por entender cómo podríamos definir el proceso que estamos viviendo. El MinSal ha sido más bien cauteloso y no ha querido hablar de una tercera ola, más bien de un rebrote. Durante estos últimos días el ministro decía que tal vez los picos respecto a este aumento de los casos ya los habríamos manifestado en días anteriores. ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, primero que nada, lo más importante es ser conscientes de que efectivamente estamos frente a fluctuaciones, a aumentos en algunas semanas ya de casos COVID. Entonces, el llamado claramente es primero a no bajar la guardia, estar consciente del riesgo que significa esta enfermedad y tratar de evitar el contagio por medio del uso de mascarilla, lavado frecuente de manos, alcohol gel, distanciamiento, evitar aglomeraciones y por otra parte tratar de evitar el enfermarse, y para eso el mejor camino es justamente la vacunación, porque lo que logran las vacunas, además de ser seguras, es justamente ser capaces de disminuir la severidad, los síntomas y la gravedad de la enfermedad que causa la infección con el coronavirus. Así que estas fluctuaciones que son normales, esperables, lo mismo ha pasado en la historia con otras campañas de vacunación, como por ejemplo el caso de sarampión, que luego de iniciar la campaña de vacunación en nuestro país, hubo un proceso bastante largo, donde hubo fluctuaciones de casos. El llamado es insistir el autocuidado, insistir en la vacunación de las personas que no se han vacunado. Es importante que lo hagan porque enfrentar al virus, que claramente sigue circulando, porque hemos visto que en los últimos días aumento de la positividad, enfrentar al virus sin inmunidad es claramente un riesgo. Hay que seguir reforzando ese mensaje porque si bien los casos han ido al aumento, también la cifra de los casos activos que estarían rondando los 12.000 por estos días, sí hay una diferencia sustancial respecto a otros episodios complejos durante la pandemia, que es la cantidad de personas fallecidas y también la ocupación hospitalaria. ¿Eso está directamente asociado con el proceso de vacunación? Claro, hemos visto que se han flexibilizado las libertades, ¿verdad? Eso aumenta la posibilidad del contagio, pero ya una buena parte de la población objetivo está vacunada. Se está avanzando también en la vacunación de el grupo infantil, ¿verdad?, de los niños y niñas, de manera que esta inmunidad de rebaño que se ha ido generando es claramente protectora para disminuir lo que usted dice, efectivamente las hospitalizaciones y los casos de ingresos a UCI. Sin embargo, no tenemos que relajarnos porque este virus, desde la ciencia, de la mirada científica, es un virus que ha sido bastante sorprendente. Hemos visto que aparecen variantes, las variantes son distintas a las cepas o variantes anteriores. Por lo tanto, si bien hemos observado a través de los estudios científicos clínicos que se han hecho en Chile y en el mundo que la inmunidad es segura, que la inmunidad protege, no tenemos que relajarnos y seguir cuidándonos. Lo central es sin duda es que aquellas personas que no se han vacunado, que no han recibido ninguna dosis, lo hagan, porque efectivamente esta pandemia se está transformando en una enfermedad, en una pandemia principalmente de personas que no se han vacunado, y en Chile tenemos la ventaja, ¿verdad?, de poder contar con una campaña de vacunación que ha avanzado bastante. Contamos con vacunas gracias en parte a las colaboraciones científicas que se han generado en torno a el desarrollo de vacunas seguras
y efectivas contra el coronavirus. Doctor, usted es bien claro, esta es la pandemia en este momento de los no vacunados, es el esfuerzo también que están haciendo otros países. Sabemos que por lo menos acá en Chile las cifras son bien auspiciosas, si bien hay un número importante de rezagados, pero si nos comparamos con otros lugares, obviamente no podemos dejar de destacar que hay una alta cantidad de la población vacunada en Chile, pero todavía hay confusión en torno a qué efectivamente produce la vacuna, porque mucha gente ha dicho, bueno, yo estaba vacunado, igual se contagió. Entonces, para ser bien claro, hay también asociado a algo que ya sabemos, ¿no?, que es que evita la gravedad de la enfermedad, pero ¿cuánto también influye en el no contagiarse? El, por ejemplo, estar con la tercera dosis. Claro, primero, son varios puntos lo que usted plantea, Viviana. Primero, las vacunas no pueden impedir que un virus nos infecte. Claro. El virus puede acceder por nuestras vías respiratorias, por ejemplo, y la vacuna lo que hace es protegernos una vez que nos exponemos al virus. Eso ha pasado, por ejemplo, lo más concreto es la vacuna influenza, que sabemos es capaz de también prevenir en gran medida la enfermedad, pero muchas personas que se han vacunado con influenza pueden infectarse lo más probable es que la inmunidad que generó la vacuna va a prevenir una enfermedad severa o grave. Ahora, lo que ocurre, Viviana, es que al prevenir esa enfermedad severa o grave, al disminuir los síntomas de la enfermedad, lo que hace la vacuna a nivel poblacional es disminuir la transmisión del virus, porque las personas vacunadas, como se enferman con menor gravedad, tienen menores síntomas, transmiten también, son capaces de neutralizar el virus gracias a la inmunidad que tienen en gran medida, y eso disminuye la transmisión. Y por eso es que se esperaría que en la medida que sigamos avanzando con la vacunación, que las personas que no se han vacunado lo hagan, disminuya aún más la circulación viral. Pero mientras hayan personas no vacunadas, mientras hayan personas rezagadas, va a haber un nicho de replicación viral que, además de enfermar a esas personas, permite que transmitan el virus a otras personas, y además son focos de generación de nuevas variantes. Sí. Así que hay varias razones para que las personas que no se han vacunado lo hagan. Ahora, un comentario que usted hizo que es bien importante indicar. Dado que tenemos esta situación de pandemia con circulación viral, con variantes, es que recomendamos tempranamente la dosis de refuerzo, pensando justamente en algo que es bastante normal y natural. La inmunidad sube después de la primera y segunda dosis, y como lo mostramos nosotros a través de un estudio científico clínico que estamos desarrollando en Chile, vimos que a los 6 meses era necesario hacer este refuerzo de la inmunidad para mantener los niveles de anticuerpos y células inmunes elevados, a fin de poder neutralizar con mayor capacidad al coronavirus y sus variantes. Sabemos que en Chile ya han penetrado varias variantes y por lo tanto tenemos que acceder, si es que no lo hemos hecho todavía, a esa dosis de refuerzo que puede reactivar nuestra inmunidad y aumentar las capacidades de neutralizar al coronavirus. Sí, quería además también aprovechar de preguntarle por qué hay resultados bien prometedores en torno a medicamentos que se han dado a conocer en estos últimos días. En específico, la farmacéutica Pfizer también anunció una píldora que es experimental, pero que según los estudios disminuye el riesgo de hospitalización, de muerte. ¿Qué posibilidades? Porque entiendo que está ya relativamente contemplado que esto pueda llegar a nuestro país, y qué diferencia hay entre un tratamiento farmacológico versus la vacunación, por ejemplo. Claro, es importante justamente destacar, Viviana, que la ciencia mundial, y desde Chile hemos estado muy conectados con ese proceso, generando también conocimiento científico en nuestro país, ha aportado con técnicas de diagnóstico, manejo y entendimiento, comprensión de los datos, también ventiladores mecánicos desarrollados en nuestro país y en otros países. Las vacunas, sin duda, son un resultado de la ciencia. Hemos visto que la investigación y desarrollo de vacunas ha sido bastante, ha entregado resultados bastante favorables, y hemos tenido también avances a nivel científico en el desarrollo de drogas que
neutralizan al virus, medicamentos, ¿verdad? Que si uno podría definir como medicamentos antivirales. Es algo muy positivo, claramente, el tener varias herramientas de salud, varias estrategias para controlar al virus es sin duda positivo. Primero que nada, el uso de mascarilla, el lavado de manos, distanciamiento, ¿verdad? Vacunarse y el hecho que se hayan desarrollado y hayan demostrado eficacia medicamentos antivirales también es positivo porque entrega una nueva herramienta para enfrentar a este virus que ha sido tan negativo, tan duro con la humanidad y que nos enseña, ¿verdad?, que es necesario que abordemos al mundo microbiano que nos rodea con bastante humildad y seamos capaces de hacer investigación científica para poder entregar resultados, evidencia científica que respalde la utilización ya sea de las vacunas o bien de los medicamentos antivirales. Sí, es bien importante y por eso también que hay informaciones relevantes como la instalación de un laboratorio en nuestro país, que son noticias tranquilizadoras respecto a una pandemia que sabemos que se va a quedar por un tiempo y eso también lo podemos constatar por lo que ocurre en otros puntos del mundo, ¿no?, que están enfrentando situaciones complejas nuevamente. Pero quería preguntarle, porque obviamente ha sido sumamente llamativo, más bien ha generado atención mediática, lo ocurrido con los candidatos presidenciales, con la confirmación de que Gabriel Boric tiene COVID por la variante Delta. Entonces, ¿cuáles son los análisis respecto a esta variante? Porque primeramente se temía porque era más complicada, después se determinó que más bien basa toda su característica en ser altamente contagiosa, contagiante. Pero ¿qué estudios ya hay? Porque usted también durante esta conversación ha dicho que son varias las variantes que circulan y los últimos reportes, eso sí, confirmaban que principalmente soy Delta, la que está circulando en nuestro país. Entonces, ¿qué información o últimos datos hay en torno a eso? Bueno, estábamos muy preocupados por Delta y hay que seguir estando preocupados por las variantes. Nosotros hemos evaluado, hemos cuantificado la capacidad de la inmunidad que generan las vacunas, en particular la vacuna de Sinovac, de reconocer a la variante Delta y afortunadamente la reconoce. Acabamos de publicar esos resultados. Y ese antecedente científico es una señal de respaldo de que la inmunidad que generan las vacunas tiene la capacidad de, al menos parcialmente, neutralizar, reconocer al virus. Así que frente a Delta, frente a una eventual o posibilidad de infección con Delta, es claramente mejor estar vacunado que no estar vacunado, porque la inmunidad que generan las vacunas tiene la capacidad de reconocer al virus, especialmente si la vacuna está diseñada con varios componentes del virus, como el caso, por ejemplo, de la vacuna que se ha utilizado mayoritariamente en Chile, que es la vacuna de Sinovac, con el virus inactivado, tiene todos los elementos del virus. Entonces, es muy difícil que el virus cambie por completo cualquier de las variantes, inclusive Delta, al punto que no sea reconocido por el sistema inmune. Así que ese es el primer mensaje. El estar vacunado y más aún con la dosis de refuerzo nos protege mejor frente a la variante Delta y a otras posibles variantes. Yo lo que quise decir, Viviana, es que mientras haya circulación viral en una población, las probabilidades de que aparezcan nuevas variantes están. Y eso es un llamado para evitar el contagio, porque entre menos nos contagiamos, menos circulación viral hay, menos replicación viral hay y por lo tanto menos generación de variantes. Perfecto. Y también vacunarse, porque al vacunarse, como le mencioné hace unos minutos atrás, se disminuye normalmente la severidad de la enfermedad, disminuye la transmisión del virus y eso disminuye la circulación viral y contribuye también a que baje la probabilidad que se generen variantes. Okay. Por lo tanto, es muy importante vacunarse y evitar el contagio. Hay que seguir reforzando ese mensaje. Le queremos agradecer la posibilidad de conversar, de analizar también lo que está ocurriendo en torno a la pandemia en nuestro país y seguir insistiendo que la vacunación y los cuidados también son fundamentales. Muchísimas gracias. Sí, lo importante, Viviana, es que no perdamos la percepción de riesgo. Sin duda. Como país hemos estado, la ciudadanía ha sido bien ejemplar. La adhesión a la vacunación ha sido bien positiva y bien alta.
tenemos que cuidarnos porque hemos visto cómo están ocurriendo estas fluctuaciones en los casos y mientras nos cuidemos, evitemos contagiarnos. Perfecto. Y nos vacunemos, vamos a contribuir a mantener, ojalá, números, cifras de la pandemia que vayan hacia la baja, pero si por el contrario, si no nos cuidamos, no evitamos el contagio y no nos vacunamos, vamos a tener mayor circulación viral, particularmente a raíz de las personas no vacunadas. Perfecto, así que muchísimas muchas gracias por la oportunidad de este bandaje. Gracias.